El candidato a la presidencia de la República, Federico Gutiérrez, visitó hoy la isla de San Andrés, recorrió varios sectores de la isla y habló para medios de comunicación desde las playas de Sprat Bay. Mire, aquí lo primero que venimos es a reafirmar que vamos siempre a velar y a defender los derechos de los pescadores, de los isleños, de los raizales, frente al tema de la discusión de la delimitación en términos de territorio marítimo. Para que haya una modificación en términos de límites fronterizos de algún país con otro, debe haber un acuerdo entre países o debe haber un cambio que se debe dar, como lo dice la Constitución, a través del Congreso. Y ese tratado se debería dar entre dos países. Colombia no reconocerá una dictadura como la de Nicaragua y las democracias no negocian con dictaduras. No vamos a ceder un solo milímetro de territorio colombiano, pero lo más importante no solo es eso, sino es qué es lo que se va a hacer por San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Aquí hay prioridades. Lo primero, avanzar de manera rápida con la reconstrucción, tanto de la afectación que quedó por el huracán, tanto en San Andrés y en Providencia. Es importante el tema de los servicios públicos domiciliarios. Es importante los acueductos, los alcantarillados para las comunidades, las oportunidades para nuestros jóvenes, para nuestras mujeres, el tema de acceso a educación superior, la importancia de los subsidios al adulto mayor y de potencializar cada vez mucho más el turismo, que es una de las bases más importantes, por supuesto, para la economía de la isla. Aquí se puede hacer cada vez más y se debe hacer más. Eso es lo que nosotros queremos hacer acá. Otro tema importante también que ha venido surgiendo también en los últimos años es el tema de la inseguridad. Y eso es un tema también fundamental. Hay que garantizar la seguridad, tanto para los habitantes como para los turistas. Sin seguridad no hay nada. Y lo que necesitamos es que exista seguridad, pero al mismo tiempo que existan oportunidades sociales en la isla. Candidato, ¿no le parece un poco insensato afirmar que no negociarán con dictadores sin haber tener quizás un diálogo previo con los pescadores y que sean ellos de primera mano quienes les cuenten? Porque es muy fácil tomar esa decisión desde el interior del país, pero los afectados están aquí en San Andrés y siguen siendo los pescadores quienes van allá al Meridiano 82 y se tienen que enfrentar a que la Guardia Nicaragüense los atrape o que sean también capturados por barcos pesqueros de otras banderas. Entonces, ¿por qué decir no negociamos cuando los afectados no son otros más que los pescadores? Son ellos los que siguen y el mar no nos los van a devolver. O sea, ya eso se perdió. La única salida vigente para ellos en estos 10 años de litigio ha sido un diálogo con el vecino país. ¿Por qué decir no al diálogo? Porque es que básicamente lo que se dice en el fallo básicamente es que se pierden esos derechos. Y yo creo que Colombia no debe ceder territorio. Mi posición es que Colombia no lo debería hacer, no debe ceder. Se necesita un tratado y al hacer ese tratado, pues Colombia perdería inmediatamente territorio colombiano. Y es muy importante, por supuesto, proteger esos derechos que han tenido los pescadores y los raizales, que eso se debió haber protegido y se debe proteger también desde el fallo. Yo creo que es importante que se insista en eso, que es un derecho también adquirido y poder avanzar en esa situación. Pero al necesitarse un cambio básicamente y que sea reafirmado por el Congreso, como lo dice la Constitución, debería ser a través de un tratado. En este caso, entonces, Colombia seguiría incumpliendo el fallo de La Haya. Colombia debe seguir revisando y Colombia no incumple en la medida de que no haya y no exista un tratado. Y esa ha sido la posición. Yo comparto esa posición porque de lo contrario sería entregar territorio colombiano. Y yo creo que no es bueno para Colombia. Pero es que la misma Corte Suprema de La Haya es la que decide y la que también sugiere hacer un diálogo entre las partes afectadas. Entonces, ¿cómo
ignorar este llamado que está haciendo la Corte Internacional de Justicia de La Haya cuando son ellos mismos los que están proponiendo un diálogo entre Colombia y Nicaragua. Es que es muy fácil tomar las decisiones de Colombia sin tener en cuenta que los afectados son los de San Andrés. Pero es que justamente el afectado es San Andrés y serían los pescadores y los raizales si se entrega el territorio colombiano. Es que no se va a entregar, ya se perdió. No, no se ha perdido. 75.000 kilómetros cuadrados de mar en el 2002. No, Colombia no ha cedido territorio. Eso quiere decir, señor candidato, que la presencia de la Armada se ratifica en esos territorios, en esas zonas que han sido históricamente el límite establecido entre Colombia y Nicaragua. Colombia debe mantener su soberanía. Candidato, es importante también tener en cuenta que en San Andrés, Providencia y Santa Catarina los pescadores artesanales se han tenido que enfrentar a la situación que las pesqueras multinacionales se están adueñando de todo el producto de pesca que hay aquí en el área del archipiélago. ¿Cómo defender a los pescadores precisamente frente a ese negocio que hay entre el gobierno local, departamental y los pescadores industriales? No, yo insisto que, mire, acá hay muchas cosas que siempre hay que reevaluar. Aquí es importante ver cómo se dan garantías en términos de oportunidades laborales y cómo hay unos derechos ya adquiridos por pescadores y raizales que se deben mantener y se deben proteger. Una vez estemos nosotros en el gobierno, revisaremos cada decisión que se haya tomado en el pasado y mirar hacia futuro cómo garantizar esas oportunidades. Eso que tú estás diciendo se presenta también, por ejemplo, en zonas como Tumaco. Y eso también lo hemos venido hablando con pescadores de la zona y con las comunidades. Yo creo que hay que preservar siempre los derechos de las comunidades y el acceso que tienen a sus fuentes de ingreso. Candidato, ¿qué se va a hacer con Providencia? Porque acaba de anunciarse que se van a hacer casas nuevas, pero se necesita que el próximo gobierno esté pendiente a que esas viviendas se puedan construir, porque ya esta administración está por terminar las que se destruyeron a causa del huracán. A ver, hay un plan que había definido el gobierno. ¿Qué es lo importante en ese plan? Que se cumpla y que todos los afectados, entendiendo que la afectación en Providencia fue superior al 97-98%, que se continúen con un plan respetando lo que ha definido también la comunidad, de acuerdo también a sus costumbres, a sus tradiciones, a su cultura, y que por supuesto ese plan se restablezca. Y lo mismo también en San Andrés. Hay afectaciones que se han ido solucionando, pero en temas, por ejemplo, de servicios públicos, todavía el servicio no ha sido del todo normalizado. Y ahí hay unas situaciones que hay que seguir atendiendo. ¿Qué hay que hacer? Revisar el estado, una vez recibamos el gobierno del empalme, de cómo está el plan de avance de las obras, cómo está el plan en términos de oportunidades para las comunidades, pero yo diría que no solo es dejar como estaba antes, es mejorar muchas de las condiciones que tiene la comunidad dentro de las islas.